El ejercicio 1 del ejercitario 11, correspondiente a nuestro capítulo 12 de ciclos de refrigeración por compresión de vapor y compresión de gas, dice: en un refrigerador se utiliza refrigerante R134A como fluido de trabajo. Al compresor de un refrigerador entra refrigerante como vapor sobrecalentado a 0,14 megapascal y menos 10 grados centígrados a una tasa de 0,05 kilogramos por segundo y sale a 0,8 megapascal y 50 grados centígrados. El refrigerante se enfría en el condensador a 26 grados centígrados y 0,72 megapascal y se estrangula a 0,15 megapascal. Descarte toda posibilidad de transferencia de calor y caída de presión en las líneas de conexión entre los componentes y nos pide determinar la tasa de remoción de calor del espacio refrigerado, ¿sí?, que es Q sub L, y la entrada de potencia al compresor. Sería la energía, la potencia eléctrica que consume el compresor para funcionar. La eficiencia isentrópica del compresor, y también nos pide el coeficiente de desempeño del refrigerador. Bueno, acá tenemos básicamente el diagrama del ciclo de refrigeración por compresión de vapor. Recuerden la diferencia, digamos, siempre es importante tener en cuenta que el ciclo de refrigeración por compresión de vapor es el ciclo ideal para el ciclo de refrigeración, a diferencia del ciclo de Carnot, el ciclo invertido de Carnot, que es el ciclo, digamos, más eficiente para un dispositivo que trabaje entre dos medios de alta y de baja temperatura. Los factores ya lo habíamos visto, y el principal justamente es que a través de este ciclo uno puede lograr eliminar, digamos, esas particularidades propias del ciclo de Carnot que hacen que nuestro ciclo sea menos eficiente. Bueno, entonces tenemos definido todos los puntos. Lo que primero que tenemos que hacer es graficar un diagrama, en este caso el diagrama T versus S en nuestro ciclo, donde tenemos el proceso 1-2, que es el proceso de compresión en nuestro compresor, ¿sí? Acá fíjense que nosotros tenemos un proceso, marcamos un proceso isentrópico porque este proceso evidentemente es real debido a las condiciones que da el ejercicio, ¿sí? Entonces tenemos el proceso real 1-2 de compresión, luego 2-3, que es el proceso de condensación. Y fíjense que para un caso ideal, generalmente este punto nosotros tenemos como líquido saturado una vez que pasa en el proceso de condensación. En este caso también nos da valores en el punto 3, con el cual nosotros podemos determinar, ¿sí? Podemos determinar, acá nos estamos un poco adelantando realmente, en el gráfico esquemático que haríamos sería el punto 3 en este punto, ¿sí? Entonces, con los datos que nos da el ejercicio, porque nos da los datos para el punto 1, ¿sí?, presión 1 y temperatura 1, tenemos dos propiedades intensivas independientes, podemos determinar el estado, ¿sí? Entonces, en este caso nosotros tenemos vapor sobrecalentado para R134, y con ese podemos sacar la entalpía. Para el punto 2 también nos da 0,8 megapascal y para el punto 2, sí, a 0,8 megapascal y 50 grados centígrados. El compresor de un refrigerador entre refrigerantes, como vapor sobrecalentado, ya nos indica el estado inicial, que entra a 0,14 megapascal y menos 10 grados centígrados. Con ese valor directamente de tabla podemos sacar la entalpía, ¿sí? Nos da la tasa y sale a 0,8 mega y 50 grados centígrados. Entonces de 0,14, ¿sí?, va a 0,8 en el proceso de compresión, ¿sí?, y 50 grados centígrados, tendríamos 50 grados centígrados. Acá tenemos los límites de presión, perdón, este es 0,14, ¿verdad? 0,14, ¿ok? Entonces, tenemos vapor sobrecalentado, en el punto 2 tenemos 0,8 y 50, y podemos sacar
La entalpía de 286,69 directamente tabla. En el punto 3, que el proceso de condensación es lo que le decía, si nosotros vemos esta presión es mayor a la presión de saturación, por tanto tenemos líquido comprimido y tenemos la entalpía 3 de 87,83 kJ por kilogramo. En este caso, fíjense que luego del proceso de condensación uno ya tiene líquido saturado con el cual uno puede observar que hay una desviación del proceso ideal. Entonces, en el punto 4, esto debemos saber también que es el concepto, digamos, teórico importante en este caso, porque dentro de nuestro circuito tenemos una válvula de expansión, un tubo capilar, y por tanto estos dispositivos son isoentálpicos. En el proceso, entonces 3, 4 tenemos un proceso isoentálpico, entonces la entalpía en el punto 4 sería igual a la entalpía en el punto 3. Acá graficamos, ¿verdad?, que es triangulamiento. Entonces, nuevamente la entalpía 3 y 4 son iguales. Luego pasamos a analizar, porque nos está pidiendo la tasa de remoción de calor del espacio refrigerado. ¿Cuál sería ese? Sería Q sub L, que es lo que nosotros, que es nuestro objetivo en el proceso de refrigeración, ¿sí? Sacar el calor del espacio refrigerado a través de nuestro compresor, ¿verdad?, nuestro sistema de refrigeración, que en este caso sería un refrigerador, un acondicionador de aire, ¿sí? Entonces directamente yo evalúo esta zona. ¿Por qué? Porque es un dispositivo, el evaporador es un dispositivo, es un volumen de control que se analiza como ciclo, como volumen, o sea, no varía, digamos, las propiedades en el análisis del evaporador, y es un dispositivo de flujo estable. Ahí está la numería, es un dispositivo de flujo estable. Entonces directamente este dispositivo no tiene trabajo, está en ausencia de alguna potencia o algún trabajo extra sobre el mismo, y lo analizo directamente. Entonces, como la variación de energía que existe está dado por el calor, en este caso que yo extraigo el medio refrigerado, por masa por la variación de entalpía, H1 menos H4. Esta variación de entalpía acuérdense nuevamente que al analizar un condensador, un dispositivo de flujo estable, yo tengo que tomar en cuenta, además de la energía interna, la energía de flujo que entra al volumen de control. Y esta energía de flujo, combinada con la energía interna, me da esa entalpía. De ahí sale esta variación de entalpía para la cantidad de calor que yo estoy extrayendo. Entonces, como es dato la masa, reemplazo los valores en la entalpía y puedo sacar el valor de Q sub L, que es lo que me está pidiendo, que es la tasa de remoción de calor del espacio refrigerado. En el segundo punto nos pide la entrada de potencia del motor, o sea, la tasa de remoción de calor y la entrada de potencia del motor. La entrada de potencia del motor directamente también lo puedo hacer, puesto que yo tengo las condiciones reales en el punto 1, que es la entrada al compresor, y en el punto 2, que es la salida del compresor. Directamente el trabajo que ejecuta o la potencia eléctrica que absorbe mi compresor sería la masa de fluido que le entra por la variación de entalpía, puesto que también es un dispositivo de flujo estable en el cual a nosotros el ejercicio nos dice que descartemos toda posibilidad de transferencia de calor y caída de presión en la línea de conexión entre los componentes. Por tanto, al analizar nuestro compresor, directamente sería un dispositivo en el cual trabaja generalmente de manera adiabática, entonces no tenemos transferencia de calor. Entonces el trabajo de entrada, nuevamente considerando un dispositivo de flujo estable, con esa energía de flujo de ingreso a nuestro volumen de control combinado a la energía interna, nos da entalpía. Y con ese valor podemos sacar directamente, reemplazando los valores que tenemos y la masa que es como dato, podemos sacar el trabajo de entrada real a la bomba, ¿sí? Con eso cumplimos el ítem A, ¿sí?, que es la tasa de remoción del espacio refrigerado y el trabajo de entrada a la bomba. Finalmente nos pide en el ítem B la eficiencia isentrópica del compresor. ¿Cómo podemos calcularlo? Podemos calcularlo considerando, ¿sí? Yo sé que el rendimiento de mi compresor está dado en función al trabajo al trabajo isentrópico sobre el trabajo real. Acuérdense que un compresor absorbe, o sea, necesita energía eléctrica para poder funcionar. Por tanto, el aporte de la energía eléctrica es del sistema al espacio o al dispositivo analizado. Por tanto, ese trabajo es negativo.
Por tanto, nosotros siempre tendríamos que tener el rendimiento del compresor estaría en función al trabajo isentrópico sobre el real, ¿sí? Entonces, el trabajo isentrópico que tendríamos H2S menos H1 sobre el real, que estaría dado por H2 menos H1. H2S menos H1 sobre H2 menos H1, ¿sí? Estos valores reales yo los tengo, ¿sí? Y me pide el rendimiento. Necesito hallar el valor isentrópico. Entonces, el H2S sería igual a la entalpía en el punto 1. Nuevamente, yo puedo considerar H2S el valor de H2S puedo sacar considerando que yo tengo en el punto 1 tengo estas propiedades. Entonces con estas propiedades también puedo sacar la entropía en el estado de entrada. Entonces, con ese valor de presión 1 y T1 también saco la entropía en el estado 1. Esta entropía en el estado 1 sería la misma en el estado 2S para un proceso isentrópico. Entonces, con el valor de la presión y de esta entropía, que sería la misma en el estado 1, puedo sacar el valor de H2S, un valor de entalpía isentrópica. Finalmente, con este dato, introduciendo en la fórmula anterior, porque ya tenemos dato, esto lo calculamos recién, podemos sacar el valor del rendimiento del compresor, que me sale el 93,9%. Y finalmente nos pide el coeficiente de desempeño del refrigerador. El coeficiente de desempeño del refrigerador siempre es lo que yo busco sobre lo que tengo para generar eso. El mismo concepto que tendríamos para un proceso de rendimiento de una máquina térmica o una turbina. Entonces, ¿qué es lo que yo busco? La tasa de remoción de calor del espacio refrigerado, que sería Q sub L. ¿Qué tengo para eso? La potencia eléctrica que absorbe mi compresor. Entonces, el coeficiente de presión del refrigerador sería Q sub L sobre la potencia eléctrica de entrada. Reemplazando los datos que ya calculamos, podemos sacar el coeficiente de presión del refrigerador, que es de 3,93.